En medio del bullicio de la boda de mi hermano en la iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid, vi a un joven desconocido al borde del balcón del salón de fiestas. Con las manos temblando sobre la barandilla y los ojos fijos en el vacío de la noche. Sin pensarlo, corrí hacia él y lo sujeté por la cintura justo cuando sus pies se despegaban del suelo, salvándolo de una caída que habría sido fatal. Ese acto impulsivo no solo evitó una tragedia, sino que desató una cadena de revelaciones que destrozarían el velo de hipocresía que cubría a mi familia conservadora. Me llamo Javier López. Tengo 30 años y vivo en Barcelona. Pero ese fin de semana había regresado a Madrid para la boda de mi hermano mayor, Carlos. Carlos. El hijo perfecto, abogado exitoso. Casado con una mujer de buena familia. Listo para perpetuar el linaje López. Yo, en cambio, había renunciado al amor hacía años. Después de una relación fallida en la universidad que me dejó marcado por el rechazo de mis padres. Los hombres no se comportan así, me dijo mi padre una vez, cuando insinuó sospechas sobre mi orientación. Desde entonces, me refugié en mi trabajo como profesor de literatura en una secundaria, evitando cualquier conexión emocional que pudiera exponerme. El joven al que salvé se llamaba Miguel Ruiz. 25 años. Originario de Sevilla pero viviendo en Madrid como diseñador gráfico. Cuando lo arrastré de vuelta al salón, su rostro pálido y surcado por lágrimas me golpeó como un puñetazo. Gracias, murmuró. Pero sus ojos decían que preferiría no haber sido salvado. Lo llevé a un rincón apartado del jardín del hotel, lejos de los invitados que bailaban al ritmo de flamenco moderno. ¿Por qué?, le pregunté, mi voz temblando por la adrenalina. Miguel se derrumbó en un banco, sollozando. Porque todo es una mentira. Tu hermano. Él me prometió que lo dejaría todo por mí. Pero aquí está, casándose con ella. Mis pulmones se contrajeron. ¿Mi hermano? Carlos siempre había sido el modelo de heteronormatividad, novias desde la adolescencia. Comentarios machistas en las cenas familiares. Pero las palabras de Miguel encajaban como piezas de un rompecabezas que nunca había querido armar. Me contó cómo se conocieron hace 2 años en un bar gay discreto de Chueca, el barrio LGBT de Madrid. Carlos, bajo un alias, inició una relación apasionada pero secreta con él. Me juró que me amaba, que dejaría a su novia cuando fuera el momento. Pero la presión de tu familia, el negocio de tu padre, la imagen pública. Hoy, en la ceremonia, me miró como si no existiera. El shock me dejó mudo. Recordé las miradas evasivas de Carlos en las reuniones familiares. Sus viajes de trabajo frecuentes a Madrid. Mi propia represión me había cegado, yo mismo había elegido el silencio para no enfrentar el rechazo. Pero ahora, con Miguel frente a mí, vulnerable y roto, sentí una grieta en mi armadura. Lo convencí de quedarse esa noche en mi habitación del hotel. No por lástima, sino porque su dolor resonaba con el mío. Mientras él dormía en el sofá, yo paseé por la habitación, cuestionando todo. ¿Cuánto tiempo más podría fingir? Al amanecer, Miguel se despertó y hablamos durante horas. Compartimos historias, su infancia en una familia católica estricta en Sevilla, donde ser gay era un pecado imperdonable, mi lucha interna en Barcelona, donde la sociedad progresista contrastaba con el conservadurismo de mis padres. La boda continuó al día siguiente con un brunch familiar. Pero la tensión era palpable.
Carlos me miró con sospecha cuando vio a Miguel a mi lado. Presentado como un amigo que encontré en la fiesta. Mi madre. Siempre atenta. Frunció el ceño, ¿de dónde lo conoces? ¿Javier? No parece de nuestro círculo. Ignoré el comentario. Pero dentro de mí bullía la rabia. Miguel y yo salimos a caminar por el Retiro. El parque icónico de Madrid. Donde el sol de otoño filtraba a través de los árboles. Allí. Por primera vez en años. Sentí una conexión genuina. No era atracción física inmediata, sino una empatía profunda por nuestras batallas compartidas. Tú no eres como él, me dijo Miguel. Tú no mientes para encajar. Pero yo sabía que sí lo hacía. Cada día. Esa noche. Confronté a Carlos en privado. Se lo de Miguel. Le espeté en el pasillo del hotel. Su rostro se descompuso. No es lo que piensas. Fue un error. Una fase. Ahora estoy casado. Javier. No arruines esto. Sus palabras me hirieron, una fase era lo que mis padres me habían dicho a mí. Lo empujé contra la pared, ¿y Miguel? Lo usaste y lo descartaste como basura. Carlos negó. Pero sus ojos lo traicionaban. La familia espera un heredero. Papá me desheredaría si supiera. Salí furioso. Dejando atrás a mi hermano. El hipócrita. Regresé a la habitación donde Miguel esperaba. Y por primera vez. Lo abracé. No como salvador. Sino como igual. Pero el precio de esa noche fue alto, había abierto una herida que no cerraría fácilmente. Al día siguiente. Volvimos a Barcelona juntos. Miguel necesitaba distancia de Madrid. Y yo. Compañía para enfrentar lo que vendría. Instalado en mi apartamento modesto cerca de la Sagrada Familia. Comenzó a sanar. Pero las llamadas de mi familia no tardaron. Mi padre. Un empresario conservador. Exigió explicaciones, ¿quién es ese chico? Tu madre dice que parece. ¿Inadecuado? Mentí. Diciendo que era un colega. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Miguel y yo pasamos días explorando la ciudad. Compartiendo comidas en terrazas con vistas al mar Mediterráneo. Su risa, cuando emergía, era como un bálsamo. Pero el conflicto interno me carcomía, ¿estaba traicionando a mi familia al acercarme a él? ¿O era esto el comienzo de mi liberación? La tensión escaló cuando Carlos llamó. Suplicando silencio. Si hablas, destruirá todo. Piensa en mamá. ¿En su salud? El chantaje emocional me enfureció. Pero también me hizo dudar. Miguel. Al enterarse. Me confrontó, vas a elegirlos a ellos. ¿Cómo él hizo? Su pregunta me dejó sin aliento. Esa noche. Por primera vez. Admití mis sentimientos, no quiero perderte. Pero el camino adelante estaba lleno de minas. Los días en Barcelona se convirtieron en semanas. Y la relación entre Miguel y yo creció en medio de la incertidumbre. Caminábamos por las Ramblas, donde el bullicio turístico contrastaba con nuestras conversaciones profundas sobre identidad y rechazo. Miguel compartía cómo su familia en Sevilla lo había echado a los 18 años al descubrir su orientación, forzándolo a mudarse a Madrid solo. Sobreviví trabajando en bares. Pero el amor. Eso siempre me traicionaba.
confesó una tarde en la playa de Barceloneta, con el sol poniéndose sobre el horizonte. Yo le conté sobre mi ex, Pablo, con quien estuve en secreto durante la universidad. Cuando mis padres lo supieron, me cortaron el apoyo económico. Pablo no pudo con la presión y me dejó. Nuestras heridas se entrelazaban, creando un lazo que era tanto sanador como peligroso. Pero la paz era ilusoria. Mi hermana menor, Ana, vino de visita sin aviso. Ana, de 28 años, era la mediadora de la familia, siempre intentando suavizar los conflictos. Al ver a Miguel en mi apartamento, arqueó una ceja, novio. Negué rotundamente, pero su mirada escéptica me delató. Esa noche, durante la cena en un restaurante de paella en el barrio gótico, Ana soltó la bomba. Carlos me contó lo de la boda. Dice que ese chico es un problema, que podría arruinar la reputación familiar. Miguel se tensó. Y yo exploté, ¿reputación? ¿La de mentirosos? Ana se sorprendió. Javier. ¿Qué pasa? ¿Eres? Admití parte de la verdad, sí. Soy gay. Y Carlos también lo es. Pero prefiere casarse por apariencias. La revelación la dejó atónita. Ana, siempre progresista en secreto, lloró, lo sospechaba. Pero papá, él nunca lo aceptaría. Al día siguiente, regresó a Madrid y prometió guardar silencio. Pero el daño estaba hecho. Carlos llamó furioso. ¿Le dijiste a Ana? Ahora todo se desmoronará. Le colgué. Pero el miedo se instaló. Miguel me apoyó. Estás haciendo lo correcto. No puedes vivir en la sombra para siempre. Nuestra intimidad creció, besos robados en parques. Noches de confidencias. Pero la sociedad española, aunque legalmente abierta desde el matrimonio igualitario en 2005, aún albergaba prejuicios en círculos conservadores como el de mi familia. El conflicto escaló cuando mi padre me convocó a una reunión familiar en Madrid. Viajé solo, dejando a Miguel en Barcelona para evitar más drama. En la casa familiar en el barrio de Salamanca, mi padre, un hombre de 60 años con bigote gris y temperamento autoritario, me confrontó. He oído rumores. Ese chico en tu apartamento. Es lo que pienso. Negué al principio, pero su presión me quebró. Sí. Papá. Soy gay. Y Carlos también lo es. El silencio fue ensordecedor. Mi madre, frágil por problemas cardíacos, se desmayó. Carlos, presente con su esposa, me miró con odio. Maldito traidor. Esto la matará. Mi padre me echó. No vuelvas hasta que te arregles. Regresé a Barcelona destrozado. Miguel me consoló. Pero el precio era evidente, mi familia se fragmentaba. Ana llamó para decir que mi madre estaba en el hospital, estresada por la revelación. La culpa me consumía. ¿Había sido egoísta al hablar? Miguel me recordó, guardarlo habría destruido tu alma. Pero las dudas morales me asaltaban. ¿Era correcto exponer a Carlos contra su voluntad? ¿O era necesario para romper el ciclo de mentiras? Nuestra relación se fortaleció en la adversidad. Planeamos un viaje a Granada para escapar. Pero el pasado nos perseguía. En Granada, en las cuevas del Sacromonte, Miguel y yo nos perdimos en el flamenco auténtico.
Un respiro temporal. Pero una llamada de Carlos lo cambió todo. Miguel. Regresa. ¿Te necesito? Miguel colgó. Pero vi el conflicto en sus ojos. ¿Aún lo amas? Pregunté. Admitió, una parte de mí sí. Pero contigo es diferente. Es real. Sin embargo, la traición latente me hería. De vuelta en Barcelona. Miguel recibió mensajes anónimos amenazantes: aléjate de los López o lo pagarás. Sospechamos de Carlos o incluso de mi padre. La paranoia creció. Miguel perdió un contrato de trabajo, alegando problemas de reputación. Decidí confrontar a mi familia de nuevo. Viajé a Madrid y me reuní con Ana en un café discreto. Papá está furioso. Pero mamá quiere verte, dijo. En el hospital. Mi madre me abrazó débilmente. Te quiero, hijo. Pero esto es duro para nosotros. Lloré, pidiendo comprensión. Pero mi padre irrumpió: fuera. No toleraré esto en mi familia. La escena fue caótica. Carlos defendió a papá, acusándome de egoísmo. Salí herido, cuestionando si el amor valía tanto dolor. Miguel me esperó en la estación. Y en el tren de regreso. Juramos resistir. Pero el alto trazo estaba por venir. Mi padre amenazó con cortarme económicamente. Y Miguel enfrentó rechazo de sus propios contactos profesionales por asociación conmigo. La sociedad nos juzgaba sutilmente: comentarios en el trabajo, miradas en la calle. En una manifestación del orgullo en Barcelona, nos unimos a la multitud. Pero incluso allí, sentíamos la división entre aceptación y prejuicio residual. Miguel propuso mudarnos juntos oficialmente. Pero yo dudaba: ¿y si nos destruye? Su respuesta fue un beso público. Un acto de defiance. Sin embargo, el costo emocional era alto: noches de insomnio, discusiones sobre lealtad. ¿Era el amor una batalla digna? ¿O una ilusión destructiva? La crisis alcanzó su pico cuando Carlos apareció en Barcelona sin aviso, irrumpiendo en mi apartamento una noche lluviosa. Necesito hablar con Miguel, exigió, ignorándome. Miguel, sorprendido, lo dejó entrar. Yo observé desde la cocina, el corazón latiendo fuerte. Carlos se arrodilló: cometí un error. Deja a mi hermano, regresa conmigo. Divorciaré a Elena si es necesario. Miguel lo rechazó: tú me abandonaste por miedo. Javier me salvó. Carlos se volvió hacia mí: tú lo manipulaste. Siempre has sido el débil. Envidiándome. La discusión escaló a gritos, empujones, acusaciones. Miguel intervino: basta. Carlos. Vete. Mi hermano salió furioso. Pero no antes de soltar: papá sabe todo. Prepárate para las consecuencias. Al día siguiente, recibí una carta legal: mi padre me desheredaba, alegando conducta inmoral. El golpe fue devastador: perdí no solo herencia, sino el sentido de pertenencia. Miguel me apoyó. Pero su propia vida se complicaba: su familia en Sevilla, al enterarse de nuestra relación a través de chismes, lo repudió definitivamente. Ahora soy huérfano 2 veces. Bromeó amargamente. Decidimos enfrentar el mundo juntos, mudándonos a un apartamento más pequeño en el Raval.
Un barrio multicultural. Allí, entre artistas y inmigrantes, encontramos una comunidad que nos aceptaba. Pero el aislamiento familiar nos pesaba. En el trabajo, los rumores se extendieron. Como profesor, enfrenté quejas de padres conservadores. ¿Es apropiado que un hombre como usted enseñe a nuestros hijos? El director me llamó. Mantén tu vida privada. Javier. La presión social en España, pese a las leyes progresistas, persistía en instituciones tradicionales. Miguel perdió otro empleo, forzándonos a economizar. Nuestras noches se llenaban de debates éticos. ¿Vale la pena sacrificar todo por amor? Yo argumentaba que sí. Pero las dudas me asaltaban. ¿Era justo arrastrar a Miguel a mi caos familiar? Una llamada de Ana lo cambió todo. Mamá está peor. Quiere verte antes de... Viajamos a Madrid de inmediato. En el hospital, mi madre me tomó la mano. Perdóname por no entender antes. Te quiero tal como eres. Lloramos juntos. Pero mi padre, presente, permaneció rígido. Esto no cambia nada. Carlos, al lado de su esposa embarazada, me miró con resentimiento. Mira lo que causaste. La revelación del embarazo fue un puñetazo. Carlos había elegido la fachada sobre la autenticidad, perpetuando el ciclo. Miguel esperó fuera, respetuoso. Pero su presencia enfureció a mi padre. Trajiste a ese aquí. Lo defendí. Él es mi pareja. Acéptalo o piérdeme para siempre. La confrontación culminó en una cena familiar tensa esa noche. En la casa, mi padre explotó. Esto es contra natura. La Biblia. La tradición. Argumenté. España ha cambiado. El amor no tiene género. Ana apoyó. Papá. Es tiempo de evolucionar. Carlos, acorralado, admitió su doble vida. Sí. Fui cobarde. Pero no todos podemos ser mártires como Javier. La admisión sorprendió a todos. Elena, su esposa, se enteró allí y huyó llorando. El caos reinó. Gritos, lágrimas, acusaciones. Mi padre, abrumado, se derrumbó. No sé cómo manejar esto. Por primera vez, vi vulnerabilidad en él. Regresamos a Barcelona con una frágil esperanza. Mi madre mejoró ligeramente. Y Ana me dio para diálogos futuros. Pero el daño era profundo. Carlos inició divorcio, enfrentando su propia crisis. Miguel y yo, fortalecidos, planeamos un compromiso simbólico en la playa. Sin embargo, las repercusiones sociales continuaron. Amigos distantes, oportunidades perdidas. En una terapia que iniciamos, exploramos nuestros traumas, el rechazo internalized, la culpa por causar dolor familiar. ¿Somos egoístas por elegirnos?, preguntaba Miguel. No, respondía yo. Somos valientes. La alta tensión vino con un artículo en un periódico local. Un familiar anónimo filtró nuestra historia, pintándonos como destructores de una familia tradicional. Las redes sociales explotaron. Apoyo de la comunidad LGBT. Pero odio de conservadores. Miguel recibió amenazas online, forzándonos a privatizar perfiles. En una marcha contra la homofobia en Madrid, nos unimos, gritando por derechos. Pero internamente,
Cuestionábamos, ¿el precio de la autenticidad era demasiado alto? Mi trabajo pendía de un hilo, una petición de padres exigía mi despido. Defendí mi posición en una reunión escolar, mi vida personal no afecta a mi enseñanza. Gané. Pero el estrés nos agotaba. Miguel propuso una pausa, tal vez necesitamos espacio para sanar individualmente. El pánico me invadió, ¿me dejas? Negó, no. Pero el peso es mucho. Pasamos días separados. Reflexionando. En soledad. Enfrenté mis demonios, años de represión. El miedo al rechazo. Llamé a mi padre, hablemos. Sorprendentemente. Accedió, estoy intentando entender. Hijo. Un pequeño paso. Pero significativo. Reunido con Miguel. Juramos perseverar. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de reconciliaciones y retrocesos. Mi padre. Influido por terapia familiar sugerida por Ana. Comenzó a suavizarse. En una visita a Barcelona. Se reunió con Miguel, no es fácil para mí. Pero veo que te hace feliz. Las palabras fueron un bálsamo. Aunque tensas. Mi madre. Recuperada. Nos envió cartas de apoyo. Carlos. En cambio. Se hundió en su crisis, divorciado. Perdido. Culpándome. Tú lo iniciaste. Me dijo en una llamada acalorada. Pero eventualmente. Admitió su responsabilidad, fui cobarde. Ahora pago el precio. Inició su propio camino de aceptación. Uniéndose a grupos de apoyo LGBT. Miguel y yo. Liberados parcialmente. Construimos una vida juntos. Conseguí un nuevo empleo en una escuela progresista. Y él lanzó su propio estudio de diseño. Enfocándose en temas queer. Caminábamos por la costa de la Costa Brava. Planeando futuro, adopción. Matrimonio. Pero las cicatrices permanecían, noches de pesadillas sobre rechazo. Debates sobre si exponer nuestra historia públicamente. En una conferencia sobre derechos LGBT en Valencia. Compartimos nuestro testimonio anónimamente. Inspirando a otros. La sociedad española. En evolución. Nos ofrecía esperanza. Pero recordábamos los prejuicios latentes en regiones rurales o familias tradicionales. Un giro inesperado vino cuando Elena, ex de Carlos, nos contactó. Embarazada y sola. Reveló, sabía de su secreto. Pero lo amaba. Ahora. Quiero que el niño conozca a su familia real. La reunión fue emotiva, perdón. Comprensión. Miguel y yo nos convertimos en tíos simbólicos. Uniendo hilos rotos. Pero el conflicto moral persistía, ¿habíamos forzado cambios a costa de dolor ajeno? Mi padre. En una cena reconciliadora en Madrid. Admitió, me equivoqué. El amor es amor. Lágrimas fluyeron, la familia. Fracturada pero reconstruyéndose. Sin embargo, no todo era perfecto. Miguel enfrentó una recaída emocional. Cuestionando si su amor por mí era rebote de Carlos. Necesito tiempo solo. Dijo. Mudándose temporalmente. El dolor fue intenso, ¿había sacrificado tanto para perderlo? En terapia. Exploré mi codependencia, años sin amor me habían hecho aferrarme desesperadamente. Miguel regresó semanas después, te elijo a ti. No por default. Sino por elección.
Nuestro reencuentro fue catártico, solidificando nuestro lazo. La culminación llegó en nuestro compromiso privado en las montañas de Montserrat, con vistas a Cataluña. Allí, rodeados de naturaleza, juramos lealtad eterna. Pero el viaje nos enseñó lecciones duras, la autenticidad exige sacrificios. Y las decisiones correctas a menudo duelen. Carlos, ahora openly gay, se unió a nosotros en celebraciones, redimiéndose. La familia López, transformada, abrazó la diversidad, aunque con rezagos. Mirando atrás, el suicidio frustrado en la boda no solo salvó a Miguel, sino que nos salvó a todos de vidas falsas. Pero el precio, pérdidas financieras, emocionales, sociales, fue inmenso. Fue justo imponer la verdad a una familia no preparada. ¿O necesario para el progreso? ¿El amor justifica la destrucción temporal para una reconstrucción auténtica? ¿Es correcto forzar la aceptación a través del caos? ¿O debería el cambio venir orgánicamente, aunque tome generaciones?